Bien, jóvenes estudiantes del quinto grado, vamos a desarrollar la práctica número 62, que corresponde a la semana 38, después de haber hecho unos ajustes con respecto a los envíos de evidencias a través del formulario que ya se ha compartido con todos los estudiantes de quinto grado, específicamente el quinto grado C y el quinto grado E. Hemos configurado el envío de las evidencias de tal manera que ustedes tienen que reportar justamente las evidencias correspondientes al cuarto bimestre, que comienza con la práctica número 47 y que ahora nos encontramos en la práctica número 62. Entonces la 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62 son las evidencias que ustedes tienen que ir reportando a través del formulario. ¿Ya? Yo sé que algunos estudiantes, no solamente del quinto grado C, sino también del quinto grado E, me han enviado a mi WhatsApp personal. ¿Eso es válido? Es válido. Lo tengo como referencia de que ustedes han ido cumpliendo en las fechas en las cuales han desarrollado las prácticas. Pero también es importante decirles que el envío, el orden, ¿ya? Y la parte de la organización de los envíos se hacen a través del formulario que ustedes ya tienen el link a través del grupo WhatsApp del quinto grado C y quinto grado E. De tal manera que ahí es donde tienen que ir reportando todas sus evidencias. Muy bien, vamos a desarrollar un tema que está vinculado con la geometría, ya con la geometría del espacio, y eso tiene que ver con el cálculo del volumen sobre una situación que sucede en un punto del Perú, sobre una situación problemática que se pretende solucionar para poder darle una respuesta a los pobladores de una zona que tienen problemas pues con el agua. No es lo que sucede en Lima. En provincia la mayoría de las zonas tienen dificultades con el agua para el consumo humano, el agua para la agricultura, el agua para la ganadería y todo lo demás. Entonces ahí hay un punto que se tiene que solucionar, que es el tema del agua. ¿Ok? A pesar que el planeta tiene las tres cuartas partes de todo como concentración de agua, por eso se llama el planeta azul, sin embargo esa agua es salada, ya es agua salada. Lo que se necesita es el agua dulce para el consumo humano y para aplicarlo también en la agricultura y la ganadería. ¿Por qué el agua del mar es salada? Porque está concentrado con grandes cantidades y volúmenes de sal que el agua del mar resecciona a través de los ríos, y los ríos recorren pues toda la superficie de la tierra y hay agua salada. También el mar resecciona el agua que consume el humano, y el hombre en sus alimentos consume sal. De tal manera que ese ciclo, ese patrón de eventos en el recorrido del agua dulce, se denomina agua dulce no porque sea dulce, sino que es un agua que no es salada ya. El agua neutral, el agua potable, por no hablar de agua dulce, es el agua que recorre la superficie de la tierra y termina en el mar, y por eso que el agua del mar es salada. Ahora, ¿cómo el agua del mar, que es salada, se convierte en agua sin sal? Ya que en la denominación le denominan agua dulce. Bueno, por el proceso de evaporación. Cuando el sol calienta, las aguas que se encuentran en la superficie de los grandes océanos y los mares del planeta se calientan y se evaporan. Y cuando se evaporan, suben, se elevan a la superficie, se elevan sobre la superficie, forman las nubes. Estas nubes se trasladan, ya con el movimiento del viento, se trasladan hacia los Andes, los valles, los continentes, y ahí se condensa y llueve. Y cuando llueve, cae el agua sin sal. ¿Y por qué el agua no tiene sal en ese proceso? Porque cuando se ha evaporizado por efecto del calor del sol, la sal se ha quedado en el mar. Se ha quedado. Solamente se ha evaporado el H2O, el agua. Y eso se convierte en nube, se mueve a través del movimiento de las corrientes de aire, se van a los continentes, se condensa, o sea, se enfría y cae en forma de lluvia, y nuevamente las aguas recorren toda la superficie de la tierra, que se aprovecha, que el hombre lo aprovecha para el consumo humano, para la agricultura, para la ganadería, etcétera. Se hacen grandes reservorios para guardar agua en tiempos de sequía, y es así.
como la naturaleza es un trabajo muy importante e interesante para el hombre. Pero el hombre también se ve en la necesidad de construir represas para que esa agua no se vaya a través de los ríos al mar nuevamente. Entonces construye represas donde contiene el agua para momentos, como vuelvo a repetir, de sequía. Entonces, no siempre toda la estación del año o todas las estaciones del año llueve, pues, ¿no? Hay estaciones que llueven y el hombre, bueno, en su experiencia y en el desarrollo de su inteligencia, construir las represas para luego tener agua para el consumo durante los tiempos de sequía. De eso se trata, ¿ya? De eso se trata. La naturaleza, la maravillosa naturaleza que hace un trabajo para el hombre y el hombre obviamente tiene que aprovecharlo, pues, ¿no? No tendría sentido que el agua dulce, o sea, el agua sin sal, nuevamente vuelva al mar y esperar la vaporización del siguiente verano y esperar nubes y aguas. Eso es vamos a ver de qué se trata. El problema más común en los pueblos lejanos, ahí estamos leyendo la situación problemática, ya, en los pueblos lejanos a la ciudad es el servicio de agua, que es indispensable para cubrir necesidades como alimento, como alimentación y aseo, y actividades como la agricultura, la ganadería. Este problema llevó a un grupo de ingenieros a construir una represa de forma piramidal, ¿okay? Una represa de forma piramidal, en un terreno accidentado, en un pueblo de 500 viviendas, para que cada una de ellas pueda disponer de igual cantidad de agua. Las dimensiones se muestran en la figura. Entonces ahí se está observando las dimensiones de la figura, ¿no? Por ejemplo, se puede observar que tiene una base de 20 metros, ahí está, tiene una altura de 10 metros, ¿correcto? Y tiene una longitud de 110 metros. Y con esta medida tenemos que establecer las áreas de los lados de esta represa piramidal, pero también debemos calcular el volumen que va a tener. Entonces, todos estos datos son importantes para poder hacer los cálculos que necesitamos. Muy bien, organizamos la información. ¿Cuáles son los elementos? Ya acá dice cuáles son los elementos de una pirámide. Luego nos habla qué es la apotema de una pirámide. ¿Qué figuras representan las caras laterales de la represa? Muy bien, entonces yo creo que tenemos aquí ya la suficiente información para poder hacer los cálculos necesarios. Muy bien, vamos a responder rápidamente entonces las preguntas. ¿Cuál es el tema de estudio de acuerdo a la situación problemática planteada aquí? Bueno, entonces si hacemos un poquito de memoria sobre lo que hemos hecho, la lectura de la situación problemática, ya, el tema es la construcción de una represa. Entonces vamos a responder por aquí. Se trata de la construcción de una represa. Muy bien. De forma piramidal, ¿ya? Piramidal. Solamente recuerda las pirámides de Egipto y ya tienes la forma de cuál se trata, pero en este caso echado, ¿no? Una pirámide echada en la superficie para poder almacenar agua. ¿Qué más? Se construye en un terreno accidentado. ¿Qué quiere decir? Que es difícil, pues entonces hacer la construcción, pero a pesar de ello se ha hecho la pirámide. Ya es en un pueblo con 500 viviendas. 500 viviendas o 500 familias. Entonces ese es el tema que vamos a estudiar hoy día. Se trata de la construcción de una represa de forma piramidal. Se está construyendo sobre un terreno bastante accidentado, difícil, en un pueblo con 500 viviendas. Muy bien. ¿Qué preguntas podemos extraer de esta situación? Bueno, la pregunta que podemos traer es, primero, ¿qué área tendrán
las caras laterales de la represa, ¿ok? Y luego, ¿qué volumen de agua se podrá almacenar? Digamos que son las preguntas más directas e importantes de esta situación problemática, ¿ok? ¿Qué volumen de agua se podrá almacenar? Y la primera sería, ¿qué área tendrán las caras laterales de la represa? Muy bien. ¿Cuáles son los conceptos claves aquí? Bueno, acá hay conceptos claves, ¿no? Por ejemplo, el concepto de área, ¿ya? El concepto de área. Otro concepto, volumen. Otro concepto que tenemos que saber aquí, base, altura, apotema de una figura geométrica que corresponde su estudio evidentemente a la geometría del espacio. De eso se trata: área, volumen, base, altura, apotema, conceptos que tenemos que conocer sobre la geometría, en este caso del espacio, o sea, figuras que tienen tres medidas: base, altura, ya, y largo, ¿no? Son las tres dimensiones en un espacio tridimensional. Muy bien, continuamos aquí con la explicación. ¿Qué más dice? Completen un esquema como el que se muestra, llamado la V de Bowen, los espacios 1, 2 y 3 con tus respuestas anteriores. Muy bien. ¿Cuáles son los conceptos base que hemos indicado en la pregunta anterior? Bueno, hemos indicado que aquí hay lo siguiente: área de la base. ¿De qué? De esa figura piramidal. Altura de la pirámide. Muy bien, altura de la pirámide. ¿Qué más? También tenemos el tema de los conceptos de volumen. Justamente aquí el tema importante es el volumen. Muy bien. Interrogante del estudio: ¿qué área tiene? ¿Qué área tiene la represa? ¿Okay? Lo otro es, ¿qué volumen tiene la represa? ¿Qué volumen tiene la represa? Digamos que son las interrogantes más importantes que tenemos que responder. ¿Cuál es el tema de estudio? Bueno, el tema de estudio es geometría del espacio. Específicamente, ¿qué? Construcción de una represa. ¿Okay? Construcción de una represa. Bien, juicios y conclusiones, datos que se tienen, registro de medidas y observaciones. Ahí lo dejamos y con esto hemos respondido la pregunta que se ha mostrado a continuación. Vamos al siguiente tema. Nos dice registro de medidas y observaciones. Muy bien. A ver, vamos a ver de qué se trata. Nos dice, en principio, que tenemos que hacer una representación ya de la represa, que tiene una forma piramidal, pero después hay que sacarle un diagrama de cuerpo libre. Y con el diagrama de cuerpo libre lo que se pretende desarrollar es justamente observar cuáles son las formas de las figuras que intervienen. A ver, me explico. Un cubo tiene 6 lados. Los lados son cuadrados, entonces si yo estiro cada cara lateral del cubo, se van a formar 6 lados planos. Es como cuando tenemos unas bases, tenemos ahí algunas plantillas que lo cortamos en cartulina y luego vamos pegando a los lados laterales y se va formando la figura de un cubo. Si se trata de un cubo, vamos formando una pirámide, un prisma. De eso se trata. Entonces, a partir de la figura de la represa, vamos a hacer la representación ya de la figura. Ahí está. Esta es la represa que tenemos en la realidad. Tiene 20 metros de base, 10 metros de altura y tiene un largo de 110 metros. Si esto nosotros lo desplegamos, ya lo desglosamos, mejor dicho, se va a formar una figura de este caso. Estos son las dos caras laterales, tanto al lado derecho como izquierdo, 1 y 2. Tenemos la base rectangular que está aquí y tenemos, ojo, y tenemos el techo, ¿no? El techo.
el techo, que es esto de aquí, y la base también, que tiene una forma de un triángulo isósceles, ¿ya? De eso se trata. Entonces, incluso a la derecha tenemos las formas con sus medidas establecidas, ¿ya? Y esto sería lo que tendríamos que dibujar para responder a la pregunta número 4, indicando que la represa se puede desglosar en partes planas para un mejor estudio, y eso es lo que tenemos ahí. Entonces, con esto, o con esta gráfica, estamos respondiendo a la pregunta número 4. Muy bien, continuamos entonces. ¿Qué propiedades o fórmulas utilizas para llegar a la solución? Bueno, en este punto nosotros estamos utilizando ya el concepto de área, ya propiedades de área. Vamos a decir propiedades de área, volumen, ya. Y para ello tenemos que usar pues fórmulas que nos permiten hacer los cálculos que nos están solucionando. Fórmulas diversas para un prisma, ojo, prisma rectangular. Ok, listo. ¿Cómo hallarías el área total de la represa? Bueno, ¿y con qué datos cuento? Bueno, comenzamos a hacer los cálculos. Ya, comenzamos a hacer los cálculos. ¿Cómo serían los cálculos? Serían de la siguiente manera. A ver, área. Vamos a ir dibujando área. A ver, voy a dibujar, con un color rojo, ya, voy a dibujar lo que voy a calcular. Aquí tengo el área de la base, por decirlo de alguna manera. Esta área vale 20 de largo y 10 de altura. Prácticamente tengo que calcular el área de un rectángulo. Entonces, a eso lo voy a llamar área 1. Ya, voy a escribir aquí. Área 1 es igual a ¿qué? A 20 por 10. Y esto es igual a 200 metros. Ojo, 200 metros cuadrados. Eso sería el área 1. Ojo, ya está. Área 1, lo que estamos ahí. Luego voy a calcular el área de las caras laterales. ¿Ya? De las caras laterales. ¿Qué significa eso? Eso significa, voy a sombrear, esto sería una de las caras laterales. De estos hay dos. Este es el lado derecho, pero acá fíjate, hay uno que es el lado izquierdo. Bien. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Porque lo que se ha formado es un triángulo rectángulo. ¿Cómo se calcula? Multiplicando la base por la altura entre 2. ¿Quién es la base? 10. ¿Quién sería la altura? 110. Y todo eso dividido entre 2. Entonces a esto lo voy a llamar área 2. Ya, lo voy a llamar área 2. Aquí. Área 2 es igual. Base 10 por la altura que vale 110, pero todo esto dividido entre 2. Ya que es igual esto sería 10 por 100, 1100, ya, 1100 entre 2, 550. 550 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que el área 2 es de 550 metros cuadrados, pero de esto tenemos 2. Ahora, vamos a hallar el área 3, que es ese triángulo isósceles que está acá. Entonces lo voy a sombrear de color verde. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de este triángulo. Aquí. Estamos hablando de ese triángulo. Entonces, en ese triángulo yo voy a hallar su área. El área 3, que lo voy a poner aquí abajito, área 3 es igual. La base vale 20 por la altura, que sería 110, y todo eso entre 2. ¿Ok? Entonces tengo lo siguiente. Tengo 20 por 100 es 2200, entre 2 es 1100 metros cuadrados. Así, 1100 metros cuadrados.
Por lo tanto, de esta área de color verde tenemos dos, la que está arriba y la que está en la base de abajo. Por lo tanto, ahora sí voy a calcular el área total. Ya, área total. Voy a escribir en grande aquí. Área total. Aquí va a ser igual. Comenzamos con el área de color rojo. Aquí tengo 200 metros. 200, una sola vez. Más el área de color azul, que es 550, pero dos veces, porque son dos caras. Más el área de color verde, que son dos también, la parte superior y la parte inferior, que es dos veces por 1100. ¿Y cuánto es esto? Sumamos. 2 por 550 es 1100 y 2 por 1100 es 2200. 2200 más 1100, 3300 más 200, todo eso haría 3500 metros cuadrados. Ya está. Entonces ya tengo ya mi cálculo. El área total de las caras laterales de este prisma es igual a 3500 metros cuadrados. ¿Ya? Eso. Por lo tanto ya tengo ese cálculo. Es 3500 metros cuadrados. Pero ahí mismo, a ver, vamos a ver. Vamos a ver en la siguiente. Aquí. Muy bien, entonces, ¿cómo hallaría el área total de la represa? Ya lo hemos hecho y esa gráfica se va acá con todos los cálculos. ¿Qué te dice? Si por pintar cada metro cuadrado de la represa cobran 18 soles, ¿cuánto es el gasto por pintar toda la represa? Ah, muy bien, entonces volvemos al inicio. ¿Cuánto me va a costar? Es una simple operación matemática. ¿Por qué? Si cada área, vamos a poner acá, pintar va a ser igual a ¿qué? Cada metro cuadrado vale 18 soles. ¿Cuántas áreas o cuántos metros cuadrados tengo que pintar? Tengo que pintar 3500. 3500. Y esto aquí va a ser igual ya en soles. Esto va a ser igual en soles. A ver, usando la calculadora, ya apoyándonos en la calculadora, eso va a ser igual a 18 por 3500. Y eso me da igual a 63.000 soles. Ya, 63.000 soles va a costar pintar todas las caras laterales de este prisma rectangular. Entonces, con esto ya tenemos información. El área total de la superficie de las caras laterales del triángulo es 3500 metros cuadrados. Y por pintar, a razón de 18 soles por metro cuadrado, se va a pagar 63.000 soles. Entonces son dos datos importantes que vamos ahorita a responder aquí en la hoja de práctica. Muy bien, vamos a la parte práctica aquí. ¿Qué ponemos? Aquí está resuelto. Podemos redondear la idea de la siguiente manera. El área total de la represa es igual a 3500 metros cuadrados. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿cuánto cuesta? Costo va a ser igual a 18 soles por 3500 metros cuadrados. ¿Okay? Y eso me ha dado igual a 63.000 soles. ¿Qué significa? Que por pintar todas esas áreas que suman 3.500 metros cuadrados, a razón de 18 soles, voy a gastar 63.000 soles. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo queda resumida la teoría que necesita para resolver el problema? ¿Cómo queda resumida? Bueno, queda resumida de la siguiente manera. Se trata, ojo, se trata de la aplicación de la geometría del espacio en una situación problemática sobre la construcción de una represa.
Ya está. Muy bien. ¿Cuáles son tus conclusiones? ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, primero, que el área total de las caras laterales, ojo, laterales de la represa es igual a 3.500 metros cuadrados. Ya está, ese es uno. Ahora, si son 500 viviendas, ya, si son 500 viviendas, obviamente que hay que hacer unos cálculos para saber cuánto de agua le va a corresponder cada uno, pero para eso yo tengo que hacer un siguiente cálculo. ¿Y cuál es el siguiente cálculo? Aquí. ¿Cuál es el volumen? El volumen. Muy bien, esta es la parte importante. ¿Cuál es el volumen? Justamente acá viene. ¿Ya? El volumen. El volumen de un, el volumen de un prisma rectangular, así como estamos observando con base rectangular, es igual a base por, bueno, hablemos así, largo, el ancho de la base y por la altura, ¿ya? Eso es, largo por el ancho de la base y por la altura. Y todo esto dividido entre 3, ojo. Muy bien, si yo reemplazo datos, tendría lo siguiente, volumen sería igual a qué, aquí lo voy a hacer. El volumen sería igual a qué, a ver, la base vale 20 metros. 20 metros, ojo, que voy a poner con su unidad, 20 metros por la altura que vale 10 metros y por la, a ver, largo 20 metros, ancho 10 metros y la altura 110 metros. Así. Y queda como resultado 20 por 10 y por 110. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto sale esa multiplicación? Bueno, 20 por 10 y por 110. Eso sale 22.000. 22.000. Pero estos 22.000 hay que dividirlo entre 3. Y eso va a dar como consecuencia 22.000 entre 3 a 7.333. 7.333.3 metros cúbicos de agua. ¿Ya? Metros cúbicos de agua. En otras palabras, la población va a tener con esa represa, un volumen de 7.333.3 metros cúbicos. Ahora, si todo esto lo divido entre 500 familias, entonces, ¿cuánto le tocará a cada familia? A cada familia le toca, son 500, ojo, le toca 7.333.3 entre 500. ¿Y eso es igual a cuánto? Vamos a dividir entre 500. Y eso le sale a 14.6. Ojo. ¿Ya? 14.6. ¿Qué cosa? 14.6 metros cúbicos de agua. O sea, no crean que es gran cosa, no crean que es gran cosa la represa. O sea, en realidad 14.6 metros cúbicos de agua son como, 14 cisternas de 1.000 litros, o sea, de 1 metro cúbico de agua que hay normalmente en los techos, ¿no? Eso de color celeste, esos que son de rotoplas, etcétera, ¿ya? Entonces a cada familia le va a tocar 14.6 metros cúbicos de agua. Muy bien, entonces ya tenemos esta información. Ojo, tenemos esta información. La capacidad de volumen de agua de esa represa que se está construyendo es de 7.333,3 metros cúbicos de agua. Si esto lo dividimos entre 500 pobladores, ya,
a cada uno le va a tocar 14,6 metros cúbicos de agua. Entonces tenemos lo siguiente, vamos a responder por aquí, vamos a responder y con eso ya cerramos la idea. Ya, a ver, ¿cuáles son tus conclusiones? Acá van a venir las conclusiones importantes. Primero que el volumen de agua volumen de agua de la represa es igual a 7.333.3 metros cúbicos de agua. ¿Ok? Metros cúbicos de agua. Ahora, a cada familia le va a corresponder 14,6 metros cúbicos de agua. ¿Qué quiere decir? Que estos 7.333.3 metros cúbicos dividido entre 500 le corresponde a cada uno 14,6 metros cúbicos de agua que lo tiene que utilizar para su consumo, para la agricultura y la ganadería. Ok, esas serían mis conclusiones finales. Finalmente tenemos una pregunta, ¿no? Se construirá una represa de base cuadrada de 15 metros de lado y una altura de 110 metros. Si se quiere gastar lo menos posible, ¿cuál de las represas conviene construir con respecto a la situación inicial? Bueno, vamos a suponer que tiene estas medidas, 15 con 110, ¿ok? Nos dicen que ahora tiene 15 y 15, es cuadrada. Entonces, si yo hago los cálculos que me están pidiendo, voy a calcular su volumen. Volumen va a ser igual 15 por 15 y por 110. Esto aquí es igual, esto es igual a 15 por 15, 225, ya, y por 11, ¿no? 225 por 11, vamos a ver acá, 225 por 11, esto es igual a 2475. 2475, ya. Este 2475 lo tengo que dividir entre 3 según la fórmula del volumen, ya que es igual 2475 entre 3 es igual a 825 metros cúbicos de agua que va a tener esta represa, ya. Y hay que recordar que la represa con estas medidas, voy a poner aquí volumen, tiene, a ver, creo que hemos multiplicado mal, 15 por 15, 225, vamos a ver, 225 por 110, es 24.750, me comí un 0, y entre 3, 8.250, acá me comí un cerito, así que lo rectificamos, ¿ya? Lo rectificamos, acá sale 8.250, rectificamos los cálculos, agregamos su 0, 50, ¿qué? Metros cúbicos, ¿ok? Metros cúbicos. Muy bien, si yo hago una comparación de esa cantidad que acabo de obtener, ya, que es 8.250 metros cúbicos, con el que hemos calculado en el caso anterior. ¿Cuál es? En el caso anterior hemos calculado que el volumen vale 7.333.3 metros cúbicos. Entonces me doy cuenta que la represa con una base cuadrada de 15 por 15 tiene mayor capacidad que una represa con la medida que como se observa en la figura. Por lo tanto, podemos optar por la nueva medida, dado que tiene mayor capacidad y además permite ahorrar más espacio. Y costos también. Muy bien, con esto, con este razonamiento y con ese cálculo, nosotros volvemos a la práctica
Y con esto hemos terminado. No se olviden responder la parte de la metacognición, ya que son ya respuestas muy personales que cada uno tiene sobre la situación que estamos resolviendo. Entonces con esto hemos resuelto un tema que vinculaba la geometría del espacio en una situación problemática que tiene que ver con la construcción de una represa sobre la necesidad del consumo de agua que hay en los pueblos alejados de la capital. Bien, aquí paramos con el desarrollo de la práctica número 62 de la semana 38. Estamos en comunicación en la siguiente clase y no olvidar de enviar las evidencias a través del link de formulario de evidencias. Bien, aquí paramos.